Buenos días. Algunas caras me han sonado de golpe y otras seguro que cuando hablemos pues a lo mejor nos conocemos. Hay una parte de mí que no se sabe o que a veces no nos he hecho muy pública y es mi tiempo en el seminario bautista, cerca de 3 años en Boston, una American Baptist Church, y psicología pastoral es algo que lo he dejado ahí en el cajón, así que cuando Manuel me habló de compartir con vosotros esta mañana, encantado, porque es una forma de desempolvar temas. El título que hemos puesto es Consumo, luego existo, porque, como traté de deciros, vivimos en una sociedad altamente adictiva. Vamos a tocar básicamente 4 puntos. ¿Hay algo para escribir? Para escribir. ¿No? Bueno, pues entonces os lo imagináis. Vamos a tocar 4 puntos esta mañana. El primero va a ser el concepto de adicción. Nos vamos a acercar porque yo creo que aunque todos sabemos un poco algo, sí que en la vida en los últimos años se ha perfilado lo que es la adicción desde el punto de vista más psicológico, incluso médico. El segundo punto vamos a ver lo que se está haciendo en terapia, se está haciendo para curar, para sanar, y aquí llegaremos a las 11:30, ¿no? Tiempo para el café, más o menos. Y luego vamos a ver pastoral, y he traído 2 casos prácticos, para que podamos desarrollarlo pues, por grupos y espero que en cualquier momento, pues si tenéis alguna duda, levantáis la mano, lo hablamos, no es una conferencia, es un tiempo de taller. Yo creo que como evangélicos en España es un tema con el cual ha habido mucha sensibilidad y quiero mostrar mi respeto hacia asociaciones como Remar, como Reto, que quizás son las que más conozco, y creo que hemos mostrado como pueblo sensibilidad hacia el tema de la adicción, pero hay que seguir. Yo diría que se ha multiplicado y se ha diversificado desde los años quizás 70 que se empezó a trabajar el tema, ¿no? El siglo XX, estamos en el XXI, el siglo XX, ya entramos un poco en el concepto, se hablaba de que vivimos en una era adictiva y en una civilización adictiva, y es cierto, yo creo que es rigurosamente cierto. Y os quiero poner en la introducción varios factores que yo creo que están interviniendo en que cada vez vayamos mucho más hacia el tema de la adicción. Cuando hablamos de adicción hablamos de muchas cosas. Adicción a tóxicos, puede ser alcohol, puede ser la marihuana, el cannabis, la heroína, la cocaína. Quizás la cocaína en estos momentos es la reina en España, sobre todo en grandes ciudades como Barcelona o Madrid. Pero también hay la adicción conductual. La adicción conductual, quizás la más conocida y la que más os vais a encontrar en el Ministerio Pastoral, es la adicción al sexo. En estos momentos es la más frecuente, con muchas variedades. Pero también hay la ludopatía, la adicción al juego, la adicción a las pantallas, la adicción a los móviles, etc. Esto se va a ir multiplicando. Entonces, ¿qué factores tenemos? Pues primero es que se ha normalizado el estrés como una forma de vida. Como decía alguien, uno de mis pacientes, vivo montado en el estrés. Y casi lo hemos normalizado, que esto es lo normal. Ir corriendo, manejarnos con un nivel de ansiedad alto. Lo que antes era, en algún momento, puntualmente, tengo estrés, ahora el estrés forma parte de nuestra forma de vida. Vivir en un estado de excitación, acelerar nuestra mente, incluso nuestro cuerpo de forma constante. ¿Y cuál es el contrapeso a este estrés? Pues muchas veces va a ser la adicción. Es decir, necesito un descanso, necesito un relax, y sin darnos cuenta, esta es una fuente importante. Otra fuente importante que nos lleva a la adicción en nuestro siglo XXI es la soledad. Vivimos una sociedad de multitudes solitarias y una sociedad muy basada en la desconfianza. Escribí un libro sobre la soledad, no sé si os ha llegado, hace 2 años, creo, y yo nombraba la soledad como un gran problema en España. Pero es que no han parado de aparecer estudios y estudios que hablan de que la soledad es algo epidémico. Ya no existe relación con los vecinos, nos protegemos de los vecinos. Y la familia cada vez es más estrecha y más pequeña. Y eso suponiendo que no haya un divorcio en la familia, porque entonces ya se empiezan a romper vínculos por todas las partes. La soledad, que a veces es real,
Y a veces es una vivencia que tenemos de que estamos desconectados de los demás. Ah, cada vez, vuelvo a decir, se nota más en las grandes ciudades, en fechas señaladas, y la soledad ha llevado a muchas personas pues, a buscar compañía, compañía tóxica, de alguna forma. La proliferación de trastornos, esta sería una tercera fuente, la proliferación de trastornos de ansiedad y depresión, sobre todo después del COVID. El COVID marca un antes y un después en la salud mental en España. Me encantan de los hermanos Amish. La tecnología no es del diablo, la tecnología es neutra. Pero es cierto que en este aparato que se llama móvil, cada vez todos tendemos más a poner nuestra vida en él. Ponemos ahí desde nuestro devocional, nuestra Biblia, nuestro ocio, nuestra agenda, y es que pasa una y otra vez, también nuestras adicciones. Siempre es la misma historia. Alguien deja ahí el móvil olvidado, lo coge la esposa y entonces se da cuenta que en el móvil hay una vida paralela. Antes, yo digo en broma, pero es cierto, si queríamos ver pornografía teníamos que coger el 600 y ir a Perpiñán, cuando yo era joven, pasar la frontera. Y ahí había otro mundo en Perpiñán, al menos para los catalanes. Ahora es apretar una tecla y podemos entrar ahí donde queramos. Pero no solo esto. O sea, si alguien es consumidor y vive en Alcobendas, sabe dónde ir para conseguir cocaína y para conseguir marihuana. Es súper fácil. Hay supermercados en todos nuestros pueblos. Entras en una cafetería, pides un café y ahí está la máquina haciendo ruido y apelando. Si tú y yo no tenemos problemas con la ludopatía, pues nos molesta un poco el ruido, pero nada más. Pero la persona que es adicta, sus oídos, sus ojos, están pensando si la máquina está preñada o no está preñada. Es decir, si hay premio para echar la moneda. El alcohol, bueno, hay mucho que hablar aquí, ya lo veremos. El alcohol es la droga más peligrosa que hay. Tomada con moderación produce placer, sensación de bienestar, pero es la droga que más interviene en los conflictos familiares y personales. Y es tan fácil obtenerla, porque como veremos, la palabra legal o blanda son formas de etiquetar la droga para distribuirla mejor. Entonces, muchas veces pues, es casi imposible vivir sin alcohol en nuestra sociedad. Desde muchos platos cocinados con alcohol, que te dirán que se evapora, pero no se evapora, hasta incluir el alcohol para desayunar, para comer, para cenar. O sea, alguien dijo, y todos los alcohólicos lo saben de memoria, que una copa va bien para la salud, pero resulta que no es una copa al día. Cuando hablas de la cantidad de alcohol que toman, es una copa para comer, otra para cenar, otra a media tarde, el tardeo, no sé qué, no sé cuántos. Entonces hay una gran disponibilidad en estos momentos y entonces se requiere que la persona discrimine, reflexione, pues como decía el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y esto es difícil. ¿Qué entendemos por adicción? Perdón. ¿Qué entendemos por adicción? Pues entendemos, en base a la etimología del latín adictus, que es algo muy favorable o inclinado, o mejor dicho, algo es adictivo cuando es muy favorable o nos anima a inclinarnos. Es muy interesante la semántica. Implica una relación de sumisión. Implica una relación de sumisión o de entrega a un amo. Si quieres saber si una persona depende o no, por ejemplo, de alcohol, pues, ¿lo haces por placer o lo haces de forma adictiva? Pues no sé. Bueno, ¿puedes dejarlo? ¿Puedes dejarlo libremente? Esta es la gran pregunta. Si puedes dejarlo libremente, quiere decir que haces un uso moderado, incluso placentero, del alcohol. Si no lo puedes dejar, siento decirte que eres adicto, porque hay un vínculo de sumisión. Según la OMS, la Organización Mental de la Salud, la adicción es un estado de dependencia fisiológica o psicológica a una sustancia o una conducta. Repito, es un estado de dependencia fisiológica o psicológica
a una sustancia o una conducta, más allá del control voluntario. ¿Eh? Veréis que a veces es muy difícil establecer la diferencia entre uso, abuso o adicción. ¿Eh? Cuando alguien dice, pues, yo he dejado de consumir porque un día dije, ya no tomo más marihuana, o ya dejo de jugar, en realidad no era adicto. Probablemente había un abuso, pero no era adicto. El adicto es un enfermo mental, como veremos un poco más adelante. El adicto, aún queriendo, no puede dejar de consumir. Y de hecho el adicto sufre porque quiere salir de ahí y lucha y sufre en silencio muchas veces. Y se ha establecido entre el producto o la conducta una relación de necesidad. Hablamos de sustancias o conductas tóxicas. La sustancia o conducta puede ser legal o ilegal. No nos engañemos en esto. No sé, a lo mejor dentro de unos años pues la marihuana llega a ser legal en España. Pero que sea legal no quiere decir que sea menos inofensiva. En estos momentos la marihuana es la causa número 1 de brotes esquizofrénicos en adolescentes. En España no se habla mucho, pero claro, un adolescente que con 12 añitos, que es pues, la edad muchas veces de inicio de la marihuana, o hachís, que todavía es peor, porque es como más puro, pues hace que cuando el cerebro se está formando, ya haya un tóxico que de forma constante está afectando la química cerebral. Entonces, después de unos años de consumir, pues oye voces o ve cosas que no son, lo cual se llaman delirios. Y es en estos momentos la causa número 1. Entonces se habla de enfermedad dual porque no se sabe si la persona ya tenía una predisposición a la esquizofrenia o el tóxico ha modificado el cerebro y ha hecho el brote. Pero en cambio, si leéis en cualquier sitio, se hablará del hachís como una droga, ¿cómo la llamamos? Blanda, exacto. Una droga blanda, dices. Y esto hace, pues, que, oye, si me dan un pastel de hachís o de marihuana, pues, como es blanda, bueno, con un pastel, un trozo de pastel, yo he visto brotes esquizofrénicos. Ay, pues, es tan normal en las fiestas de hacer un pastel de hachís, pues cuidado. De la misma forma, el alcohol es un tóxico legal. Y como es legal, pues no debe ser tan malo, porque al menos cuando yo era pequeño mi merienda era pan, vino y azúcar. Y mis padres, yo llegaba a casa con 4 años o 5, ¿y qué quieres para merendar? Pan, vino y azúcar. No soy alcohólico por la gracia de Dios. ¿Qué hace la persona adicta? Pues básicamente miente, se miente a sí mismo, miente a los demás, no hay para tanto, no consumo tanto, la persona que convive con él se da cuenta que sí, manipula y disfraza su adicción. Esto es lo normal. Miente, manipula y disfraza. Muchas veces, pues por ejemplo, el adicto al juego, siempre desaparece dinero o no llega el dinero y la mujer o el marido no lo entiende, pero entre el camino, pues nada, se va a tomar el cafetito y tira unas moneditas. Moneditas que al cabo de un mes pues son cientos de euros, ¿no? O la pornografía se esconde. El argumento es que todos miran. Claro, cuando viene la persona y te dice, es que todos miramos pornografía. Y le dices, no todos miramos. Se queda así como muy sorprendido, ¿no? Pero de hecho se esconde. Habrá adicciones que tienen consecuencias directas sobre la salud física, como el sobrepeso, la desnutrición, la diabetes, la hipertensión o la afectación del hígado. Será directo. Y otras tendrán consecuencias psicológicas o psiquiátricas. Alteraciones del comportamiento, ansiedad o incluso pues, brotes psicóticos. Mientras estaba preparando esta ponencia, había un hombre que tenía celos patológicos de su esposa. Mujer súper piadosa, buena, tal. Él había tenido de joven una historia de consumo muy grande. Ahora su forma de tener celos eran delirios paranoicos, porque se montaba toda una película de cómo la mujer le engañaba, nunca pasó.
Lo enviamos al psiquiatra, se le dio una medicación para tranquilizarle, básicamente un antipsicótico, y seguía teniendo delirios. Claro, lo que no nos había dicho ni a su esposa ni a mí es que había vuelto al consumo de cocaína. ¿Eh? Y la cocaína volvió a encender su cerebro. Entonces, bueno, hay alteraciones que son psiquiátricas, o sea, digo físicas, psicológicas, y habrán afectaciones que van a ser económicas. ¿Eh? Hace, yo creo, 2 años salió un artículo en Protestante Digital que a mí me abrió los ojos sobre el tema de la pornografía y era un poco la historia de una plataforma que se llama OnlyFans. ¿Eh? OnlyFans es muy famosa, desgraciadamente, porque introduce una variedad en la pornografía. Y la variedad que introduce es que es interactiva. O sea, el usuario de OnlyFans paga para que la persona que está al otro lado de la pantalla pues haga una serie de conductas sexuales. ¿Sabéis cuántos usuarios en pocos años tiene OnlyFans? 300 millones. 300 millones. ¿Eh? Es cierto que España no es de los países donde hay más asociados, pero yo tengo un paciente de OnlyFans que se arruinó. Entonces lo tenía escondido. Tenía escondido y la deuda, digo, no sé si a 20.000 o 30.000 euros. Porque claro, OnlyFans sabe hacerlo muy bien. Puedes pagar con la tarjeta, puedes pagar con el plástico. ¿Eh? Entonces ya no deja rastro. Tú te abres tu cuenta personal, pagas ahí con el plástico y, por ejemplo, la ludopatía o incluso la cocaína siempre lleva a una cierta afectación legal. ¿Por qué? O porque entras en deudas, acabas teniendo deudas con tus amigos, con tu familia, si eres creyente, pues con personas de la iglesia, o acabas perdiendo incluso tu trabajo. ¿Eh? Algunas personas pues las han echado del lugar de trabajo porque aprovechan para conectarse con pornografía ahí mientras están trabajando. Entonces, lo que os quiero significar es que la adicción es una enfermedad mental porque no le puedes poner cerco, porque acaba invadiendo tu vida personal, tu vida laboral, por supuesto tu vida emocional o incluso tu vida sexual. ¿Eh? Depende del grado o la intensidad de la adicción, de los años también de consumo, se hablará de una conducta adictiva o de una existencia adictiva. Es decir, llevo tantos años consumiendo lo que sea que mi vida gira en torno a la adicción. ¿Eh? Y a lo mejor pues estoy de vacaciones y pensaré cómo puedo hacer en este país para seguir consiguiendo marihuana, ¿eh? O consiguiendo alcohol o ver pornografía, ¿eh? Porque no hay vacaciones. En realidad la adicción nos esclaviza. ¿Eh? Lo más normal es que la persona, sobre todo si es creyente, haya intentado salir de la adicción, incluso te dirá que ha estado un tiempo sin consumir y que ya se creía pues, que estaba restablecida, y es una historia constante de recaídas. Y a veces lo que se produce es un momento que llamamos de desbordamiento o caída libre, donde la persona está totalmente descompensada. Y es en este momento de caída libre cuando se puede aprovechar para iniciar la sanidad. ¿Eh? Como veremos, sobre todo con los padres que tienen hijos consumidores, es en ese momento cuando los pones entre la espada y la pared que puede haber sanidad. Mientras no se llegue a ese momento, la persona seguirá consumiendo, adaptando su conducta a su familia y la familia adaptándose al hijo que consume. ¿Eh? Con lo cual hablaremos de coadicción. Es decir, detrás de una persona adicta suelen haber varios coadictos, varias personas que sin ser conscientes están favoreciendo la adicción. ¿Eh? Me hablaba, por ejemplo, un padre que tenía miedo de que su hijo pues, fuera a comprar droga a los camellos, y entonces se la iba a comprar él, para que el hijo no tuviera que enfrentarse. O hijos que tienen deudas con las mafias, porque las mafias no perdonan y te vendrán a buscar, y entonces el padre es quien se entiende con las mafias. Entonces esto se llama coadicción, porque sin darnos cuenta estamos favoreciendo la adicción. Hay un libro que se hizo muy famoso en España en los años 90, Mujeres que aman demasiado. Y era el testimonio de una mujer que se pasó toda su vida
intentando que su marido saliera del alcoholismo, hasta que se dio cuenta que si su marido no quería salir, ella no lo podía sacar, porque este es el otro drama. Si la persona no toma conciencia y no quiere salir, por mucho que nosotros forcemos la situación, no vamos a conseguir que abandone la adicción. La típica consulta: ¿qué hago con un miembro que consume? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, lo único que se puede hacer es no contribuir a favorecer la adicción. Pero si él no quiere salir, no saldrá. Es interesante, y con esto acabo el concepto, para un momento por si tenéis alguna pregunta, que la OMS ha añadido un adjetivo a la definición de salud mental, y es la palabra tratable. Antes no existía. La adicción es tratable. Quiero que lo sepáis desde un principio. Primero, por la gracia de Dios. Y después porque hay herramientas humanas que nos están ayudando muchísimo a que la persona abandone la adicción. El primer año que una persona deja la adicción, el porcentaje de recaídas es del 50%. Es muy duro, pero es lo que hay. El segundo año es el 35% de recaídas. Y el tercer año es el 10%. Es decir, es más o menos el mismo nivel que cualquier otra enfermedad. Por lo tanto, lo que sí que estamos todos aprendiendo es que no basta con decir quiero dejar la adicción, sino que hay todo un proceso psicológico y por supuesto pastoral, donde acompañamos a la persona no solo a dejar la adicción, sino a saber tratar de otra forma con su ansiedad, con su soledad o con este deseo irrefrenable a consumir. Y quizás antes de entrar un poco más en la patología, pues me paro un momento por si tenéis alguna pregunta, una aportación en cuanto al concepto. Yo estaba pensando en ese momento en que una actividad es igual para todos. Sí, muy buena pregunta. No. Nos adelantamos un poco a la pastoral, que yo propongo la abstinencia. Es decir, yo me reía hace unos años, cuando vivía en Estados Unidos, de algunos hermanos bautistas. La verdad es que en Bautistas del Sur, yo estaba con los del norte, pero decían alcohol cero. Y me reía un poco porque ellos lo predicaban como parte de la nueva vida en Cristo. Pero la verdad es que yo creo que el primer principio es la abstención, aunque provoque risa y desconcierto, porque en ciertos momentos una sustancia, una conducta, se puede convertir en adictiva. Esto es un riesgo. Pero la otra cosa es que hay conductas, no voy a ponerme con el alcohol, porque sinceramente creo que Jesús mismo bebía alcohol, pero la pornografía es mala siempre. Es decir, no es que pero bueno, la tolero y en ciertos momentos pues he de ir con cuidado porque puede ser arriesgada. La marihuana, aunque se nos está metiendo su uso farmacológico y tal, es mala siempre. Entonces, más vale ya no hacerlo, más vale abstenernos. Y la otra cosa que intuyo en tu pregunta, quizás yo no lo he dicho, es que se habla del cerebro adictivo. Es decir, hay personas que nacen con esta enfermedad mental. No sabemos por qué. Si porque su madre, al gestarlos, pues ya bebía alcohol o tomaba sustancias. Sabéis, no sé si habéis oído hablar del síndrome fetal alcohólico, donde, pues, como en Madrid o en Cataluña, muchos niños que fueron adoptados en países del este han desarrollado este síndrome. Y la única razón conocida es que probablemente sus madres, pobres, para quitarse el frío, bebían alcohol. Entonces su cerebro ya fue formado con la adicción. Y hay personas que no la llegan a desarrollar porque no están en contacto con el tóxico. Pero cuando están en contacto, la desarrollan la enfermedad. Es lo más parecido a diabetes o las personas que tienen alergia al gluten, los celíacos. Cuando toman gluten, enferman. Hacen el debut. Ya nunca más pueden tomar gluten. Pues algo parecido pasa con la adicción. Es decir, hay un cerebro que está predispuesto ya genéticamente a la adicción, temas más complejos, algunos quizás por traumas infantiles, y cuando lo prueban, lo desarrollan.
pero definitivamente hay cosas que es mejor no probarlas. O sea, en el caso concreto de la pornografía, parece que entre los hombres se ha normalizado. Se ha normalizado tanto que parece que todos lo hacen. Pero más vale no probarlas. No sé si te contesto. ¿Quieres alguna cosita más? Sí, yo quería conocer tu opinión sobre la cerveza. En primer lugar, confieso mi ignorancia. Sabes tú más que yo de cerveza, hermano. Pero es cierto que volvemos como al caso, bueno, si yo fuera luterano, ¿no? Parece que Martín Lutero, sus mejores tertulias teológicas eran después de tomar cerveza. Digo, pero yo no tengo ningún problema, de verdad. Yo no bebo, pero no tengo ningún problema que la gente tome una cerveza, una copa de vino. El tema es cuando me viene y me dice que toma 5 cervezas o 7 cervezas seguidas, viendo el partido de fútbol. Y luego me viene y me dice, no, es que como ha ganado el partido, me he entusiasmado. Pero luego me dice, no, como hemos perdido el partido, me he deprimido. Así que primero confieso mi ignorancia sobre los efectos beneficiosos y luego pienso siempre en las formas de tratar la alegría, el entusiasmo o la ansiedad. O sea, ¿por qué hago lo que hago? La gran pregunta en la vida. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Lo tomo por placer? Y resulta que estimula mi apetito, me da un tono que me permite echar unas risas con mi amigo, incluso saboreo el placer de beberme una cervecita o hago un uso compulsivo. Para mí es la gran diferencia. Porque claro, podemos decir lo mismo del vino. Es decir, la gente que disfruta de beber un vino de tal cosecha, de tal tierra. Para mí no, nada a objetar aquí. El tema es el uso compulsivo. O sea, no me doy cuenta y sigo. Que por cierto, ahora en España, eso sí que os lo puedo decir, se está promocionando el uso de la 0,00. No quiere decir que no tenga alcohol. Quiere decir que tiene una pequeña, todos sabrán mejor, una pequeña cantidad de alcohol. Y se está intentando crear el mismo gusto que tiene la cerveza con alcohol, porque los fabricantes, no digo el pirata, pero los fabricantes saben que si la gente se acostumbra a la 0,00, llegará a consumir cerveza con alcohol. Pero confieso mi ignorancia. Yo creo que con todo es el por qué hacemos las cosas. Puedo dejarla porque resulta que, bueno, beber bebidas con gas me produce hinchazón de estómago, después tengo que conducir, o tengo que trabajar. ¿Puedo dejarla? ¿Tengo esta libertad en Cristo y esta libertad como persona? No la tengo. Peligro. Peligro. Y lo notamos enseguida. Cuando estamos en presencia de una persona adicta, lo notamos enseguida. Porque vemos que cuando empieza a consumir, cambia la conversación, el tono, incluso los motivos y todo. Pero seguro que hay beneficios. Ahora, ¿los puedo obtener estos beneficios yendo al gimnasio? Con una buena conversación, haciendo ejercicio, observando la naturaleza. Pues oye, pues quizás no necesito beber tanto o tan a menudo. Yo creo que el principio de la libertad. Ahora hay cosas, repito, como la ludopatía o la pornografía, que no son cuestión de si tomo moderadamente, que son malas. Y, perdón, no quiero ofender a nadie, pero es que cada vez hay más entendidos en bolsas, en brokers, en bitcoins y todo eso. Y para mí es una forma disfrazada de ludopatía, porque el principio general es cómo obtener dinero en el menor tiempo. Y es algo que creo que la palabra de Dios nos enseña. Pero bueno, lo dejo ahí para consideración general. Ahora no quiero que os sintáis culpables por tomar una cervecita hoy. Por favor, una copita de vino. Dime, alguna cosita más en cuanto a concepto. Se ha entendido que es una enfermedad mental, se ha entendido que no es lo mismo el uso que la adicción. ¿Cómo puede ser el límite y cómo se está tratando ahora? Sí, os confieso que este es un punto flojo en la presentación de hoy. Voy a hablar poco, pero es otra vez el principio de la libertad. Es decir, utilizo las redes para compartir, para comunicarme, incluso para dar testimonio, para darme a conocer, o soy
soy esclavo de las redes. Es decir, necesito likes, necesito que me lean. Tengo vida propia fuera de las redes. Adopto un alter ego, es decir, digo por las redes cosas que no sería capaz de decir de forma presencial. Son todas las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cuánto tiempo dedico a las redes? ¿Pasa algo si unas vacaciones dejo de mirar las redes? ¿Si un fin de semana no me conecto? Estas son las preguntas. También la relación con ellas, porque al final son como necesarias, se han vuelto necesarias, pero cada vez están como enfocadas a hacerlas más adictivas. Entonces, como tira y jale, ¿cómo sería una relación más saludable? ¿De verdad son necesarias? Bueno, quiero decir... Yo lo digo entre comillas, pero... Bueno, primero os tengo que confesar, ya sé, que son muy raritos. Yo no tengo redes. WhatsApp porque no hay más remedio. Pero yo digo, antes, a mí me encanta Google Maps. Entro en el coche y digo, pero antes llegabas a los sitios sin Google Maps. Y ahora parece que si no lo pones, te falta algo. ¿Qué pasa si un día nos dejamos el móvil? Y vamos a un monasterio y hacemos un fin de semana de silencio. Es altamente recomendable. ¿Qué pasa? Pues lo primero que nos va a pasar, móvil, es que tenemos una sensación que se llama nomofobia. Es decir, oímos pitidos, nos parece que nos están llamando, que nos están entrando mensajes, que vamos desnudos. No sé, es una sensación muy rara. Yo cuando me he dejado alguna vez y llego al despacho llamo a mi esposa. Oye, mírame el móvil, a ver. Pero podemos preparar un retiro de iglesia. Decir, hermanos, estaremos sin móvil. Ahí veríamos si realmente hay adicción o no. O realmente hacemos un uso constructivo y natural. Yo soy partidario de externalizar funciones del móvil. En mi iglesia me conocen, soy un pesado. Digo, leamos el libro. Leamos el libro, por favor. Subrayemos el libro. Hasta el olor. El olor. Los subrayados, yo soy de los que subrayan la Biblia, apunto fechas, tal día, tal retiro. Todo lo tenemos en el móvil. La agenda. Mis pacientes que tienen agenda manual nunca se olvidan de la cita. Curiosamente, los que lo tienen en el móvil se olvidan muchas veces. Externalicemos funciones. Porque somos, bueno, vosotros, bueno, sois jóvenes, yo no tanto, pero cada vez los millennials tienen menos concentración y menos memoria. Y a lo mejor el Espíritu Santo utiliza un texto que aprendimos de memoria cuando teníamos 14 o 15 años. Pero yo veo que ahora cada vez memorizamos menos. Bueno, que el Espíritu Santo se va a abrir camino en nosotros, seguro. Pero ¿me entendéis por dónde voy, no? Nos hacen tanta falta las redes. El punto es este, dependo. Yo como no tengo redes y saqué el libro, La soledad, pues la editorial Andamio me dijo, oye, ¿cómo vamos a dar a conocer tu libro? No, ponte un día en las redes. Y entonces hubo una sexóloga, creyente, muy amable, que me hizo una entrevista en las redes. Y cuando acabamos, bueno, a mí me presentó como un psicólogo de otro tiempo, de los que no tienen redes, de los que la relación personal, encantado. Y me dice, cuando acabamos la entrevista, me dice, Josep, ¿no sabes cuántas personas nos han visto en estos momentos? Digo, no. 36.000 me parece que me dijo. Claro, ¿realmente nos hacemos esta ilusión todos? ¿De que nos han visto 36.000 personas? ¿O hay 36.000 potenciales personas que se pueden conectar un minuto, o medio segundo, no sé, o varios segundos, y ya queda constancia ahí? Entonces, no sé, cuidado. Ahora, vuelvo a decir, es que las redes son neutras. Yo me convertí, cuando yo conocí el Evangelio, en una generación que decían algunos pastores que en la televisión estaba el diablo. Y algunos creyentes no tenían televisión. Y hemos aprendido, pues, que todo es neutro. No sé si era en Cuba, y gracias a Dios se utilizó la televisión para combatir el analfabetismo. Entonces la tecnología es neutra. Todo depende del uso que le damos. ¿Qué os parece? Pasamos al segundo punto. Si mantenemos un poco la media.
características psicológicas de la adicción, que también vamos a ver cómo se puede curar y cómo se puede mejorar. Ya hemos visto que es una enfermedad mental, la adicción, que además es crónica. Además es crónica. Cuando tú dices a una persona adicta que su enfermedad es crónica, le cuesta mucho entenderlo. Incluso la persona que ha dejado el alcohol no dice que lo ha dejado, sigue diciendo que está en rehabilitación. Y toda su vida va a estar en rehabilitación. Pero esto sucede con muchas enfermedades y no pasa nada. Yo tengo una hija que es alérgica al gluten, mis nietos son alérgicos al gluten y ya desde pequeñitos lo primero que han aprendido a decir es, ¿tiene gluten? No, puedo comer. Y eso les hará llevar una vida más sana. Pasa que, claro, esto choca con nuestro concepto de libertad. Como que no me puedo tomar yo una copa o que no me puedo conectar a la pornografía o no puedo echar monedas. No, porque es crónica. Y el día que vuelvas a hacerlo, volverás a recaer. Yo acostumbro a poner la metáfora del pecado. Somos pecadores en rehabilitación. Hemos sido perdonados, estamos en un proceso de sanidad. ¿Vuelvo a pecar? Vuelvo a caer. Es una recaída. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios nos llame, su presencia. Estaremos ahí luchando con el pecado. Y no por eso nos consideramos menos dignos o menos personas que otros mortales, sino que hemos adquirido conciencia de lo que el pecado puede hacer en nuestro espíritu y en nuestro ser. Pero vuelvo a decir, es una enfermedad crónica. ¿Y por qué? Yo contestaba antes a la hermana, pues algunos factores que hacen que una persona sea adicta, pues algunas veces son hereditarios. No sabemos, normalmente el alcohol que se ha trabajado más, a veces hablamos de patrones alcohólicos. El tío, el abuelo, los bisabuelos, todos tenían ya problemas con el alcohol. Entonces, pues parece ser que a veces se ha heredado un cerebro adicto. Por cierto, la adicción puede cambiar. Normalmente no hay una sola, hay varias, pero pueden ir cambiando a lo largo de la vida. Si no bebo alcohol, pero a lo mejor pues, tienes problemas con otras sustancias u otras conductas, porque es el cerebro que está enfermo. Otras veces hay traumas en la persona, hay traumas. Hay heridas muy graves en el sistema emocional y la persona ha sufrido y entonces necesita relajarse. Hablaré de una adicción que para las mujeres no es una adicción, pero que es una adicción. Yo he tenido pacientes adictas. El chocolate. El chocolate. El bueno, sí. Recuerdo una paciente, y esto es muy difícil de conseguir, que era adicta al chocolate y la mujer, una mujer joven, además muy atractiva, me decía que ella salía del tren, pasaba por el supermercado y antes de llegar a casa, en el pueblo donde vivimos, ya se había zampado una tableta entera de chocolate, cada día. Bueno, estaba bordeando la diabetes. Estaba bordeando la diabetes, el sobrepeso y el mal humor del marido. Y entonces, con ella conseguimos ver de dónde venía la adicción. Y recordaba con una claridad absoluta, a los 9 añitos, el día que su padre comunicó que se divorciaba de su madre. Y ella tenía una relación muy estrecha con su padre y le pregunté, ¿y qué hiciste? Pues me fui a llorar a la habitación, lo que hacen muchos niños. Y en el camino pasé por la cocina y cogí una tabla de chocolate y me la comí. Y cada vez que me sentía nerviosa o ansiosa, más chocolate. Entonces, hay experiencias traumáticas de guerras, de maltrato, de abuso sexual, que han dejado en la persona mucho dolor. Y algunas veces este dolor, cuando no se verbaliza, cuando no se le permite a la víctima verbalizarlo, pues se deriva por el tema del consumo. Tampoco, bueno, el Sadre me ha parado de aquí, no se habla de la compra compulsiva. Pero es muy parecida, si me permitís, es muy parecida a un trastorno alimentario.
consumo y luego devuelvo muchas veces. O lo devuelvo, ¿no? O lo tengo ahí. Me decía, para que veáis que no solo es cosa de mujeres, me decía un hombre con mucho dinero que tenía en su armario 200 pares de zapatos deportivos. 200 pares. Y yo le preguntaba, ¿y por qué los compras? Dice, para que no los compre otro a veces. Es decir, respuesta muy infantil al final, ¿no? ¿Qué te da igual a ti que los tenga otro? Y luego no sabía qué hacer con ellos. A veces los regalaba o los revendía. Entonces el consumo compulsivo, que además es, si me permitís, tiene la bendición de nuestra sociedad, como otros consumos, ¿no? Es que si no consumimos se para la economía. Y además ya no voy ni a un almacén a comprar. Desde casa, pues Amazon me lo trae, o el Globo, o quien sea, ¿no? Experiencias traumáticas y luego hay personas que tienen un sistema nervioso más excitable que otros. Hay personas que nacen con más ansiedad. Se habla de cierta correlación, que hay que ir con mucho cuidado, entre el déficit de atención y la conducta de consumo, pero sí que parece que hay sistemas nerviosos que pueden potenciar más el consumo. Y luego estilos parentales, es decir, hay padres que sin darse cuenta pueden favorecer el consumo. ¿Cómo? El niño tiene 1 año y llora y le pongo una pantalla para que esté calladito. Y es que, bueno, intento ser comedido, pero cuando lo ves en el tren, en el transporte público, en la calle, a mí me da un vuelco el corazón. Diría, señores, es que le están haciendo un adicto. Es que el niño calla, se distrae. Sí, sí, pero ¿qué está entrando en su cerebro? ¿Qué realidad estamos metiendo en su cerebro, no? Bueno, hay estilos parentales, sobre todo ambientes caóticos, ambientes con pocas rutinas y sin límites. Entonces, se le compra el móvil al niño, se le favorece el uso de pantalla o no nos escandalizamos pues que el hijo o la hija mire pornografía o consuma y entonces lo normalizamos, ¿vale? Se ha visto en el cerebro, esto es muy importante, se ha visto en el cerebro, a nivel fisiológico, que hay 2 partes muy diferenciadas. Uno es el sistema límbico. El sistema límbico es la primera parte del cerebro que se forma cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Y de aquí dependen todas nuestras emociones. Cuando nos emocionamos por cualquier cosa, sea espiritualmente, sea en un partido de fútbol, en un mitin político, lo que sea, es a nivel de sistema límbico. Y en este sistema límbico hay un sistema de recompensa. Hay un sistema de recompensa de un neurotransmisor que se llama dopamina. ¿Suena a dopamina? Bueno, pues cuando una persona adicta se pega un chute a lo que sea, la dopamina se vierte en nuestro cerebro y produce una sensación de relax y también de satisfacción. A ver, si piensas en el viaje que vas a hacer a continuación, estás segregando dopamina porque te lo vas a pasar muy bien, en el Alto Aragón, qué envidia. O la comidita que tendrás o las ganas que tienes de predicar este domingo. Ahí segregas dopamina, pero son dosis muy moderadas de dopamina. El problema es cuando yo le pego un chute y entonces lo hago continuamente. Mi cerebro me pide más, y ahí está la cadena adictiva. Entonces, repito, esto es el sistema límbico y es responsable de nuestras reacciones. Pero hay una parte en el cerebro que también es muy importante, que es la parte frontal, que es el córtex cerebral. Y el córtex cerebral es de donde salen nuestras decisiones, nuestras reflexiones, nuestras respuestas más reflexivas y más pausadas. ¿Qué sucede en el adicto? Lo que sucede en el adicto es que estimula tanto el sistema límbico que inhibe el córtex cerebral, que es el responsable de la voluntad, de la reflexión y de la madurez. Por eso, en el mejor de los casos, cuando el consumidor de marihuana dice, a mí no me afecta, ves que van pasando los años y es incapaz de emprender nada. Y lo que emprende no lo acaba. Si es jovencito ya deja sus estudios. Pero además todos sus proyectos vitales quedan paralizados. ¿Por qué?
porque el córtex está inhibido. Entonces, esto es muy importante y si no entendéis lo vuelvo a repetir. La terapia viene para que el sistema límbico funcione con normalidad y se vuelva a despertar el córtex. Y esto puede, si me permitís, puede ser un poco provocativo, incluso a nivel espiritual. Podemos ser adictos a una cierta espiritualidad emocional. Y casi la necesito. Pero la espiritualidad, evidentemente, que se expresa a través de nuestras emociones, pero se expresa sobre todo a través de nuestras convicciones y de nuestras decisiones. El Evangelio no nos ha hecho robots, nos ha hecho justamente personas a quienes se nos ha devuelto nuestra dignidad y nuestra libertad. Bueno, ya he parado de ser provocativo. El adicto se construye castillos en el aire. Y voy a iniciar un negocio que me va a dar en poco tiempo dinero y voy a montar una empresa, bla, 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 bla. Estaba trabajando hace unos meses con un muchacho que decía que quería dejar la cocaína y dije, bueno, pues rompe con todas tus amistades. Sí, voy a despedirme de mis camellos y así para siempre. Y, bueno, ya os podéis imaginar que he perdido el paciente. Pero su gran castillo en el aire, fijaos, su gran castillo en el aire, también voy a ser provocativo, era que se iba a vivir a California de forma ilegal. Digo, a ver, desgraciado, pensaba yo. Con el ICE echando fuera a todos. Tú te vas a California a montar tu negocio. Pero sí, así dejaré la droga. Pero se fue a despedir de los camellos y lo único que fue despedirse de la terapia. Porque se montan castillos en el aire. ¿Habéis oído esa frase? Espera un pelotazo. ¿Qué es un pelotazo? Pues el negocio que voy a montar, ahora este sí que me va a dar dinero. O a partir de tal fecha voy a dejar. Voy a dejar. Voy al casino porque allí me transformo a otro paciente, pero a partir del mes que viene ya no vuelvo al casino. Bueno, otro paciente que he perdido. Porque nos autoengañamos. El adicto se autoengaña. La única forma de dejar una droga o una conducta es dejarla del todo, no consumiendo menos. Esto es muy importante. Ya sé que luego me diréis, oye, pues he conocido a alguien que empezó a consumir menos y lo ha acabado dejando. No era adicto. No era adicto, me gustaba tomar, ya está. A mí mis pacientes, como vuestros feligreses, os engañarán. Algunas veces. He ido a un médico que me ha dicho que una vez deje el alcohol podré consumir menos. Digo, a ver, no te voy a pedir o el médico de adicto, o no, o me estás aquí colando algo. No vas a consumir nunca más. Nunca más. Esto lo tenéis que tener claro. ¿Qué más? ¿Cuál es el futuro de una persona adicta? Y esto es muy importante. ¿Cuál es el futuro de una persona adicta? Pues el futuro es dramático. El futuro es el ingreso en psiquiatría, la cárcel, la calle o la muerte. Este es el futuro. Es muy triste. El ingreso en psiquiatría porque su cerebro se va a destrozar, la cárcel porque las deudas se lo han comido y lleva años sin pagar cosas que tenía que pagar, la calle viviendo encima de unos cartones porque ahí puede consumir todo lo que quiera y ya cada vez se aleja más de la realidad o tristemente la muerte. Supongo que pasa en Madrid, pasa desgraciadamente en Barcelona, pasa en la vía del tren y no ven ni el tren que viene. Cantidad de atropellos, de arrollamientos, o conducir en malas condiciones, bajo efectos de cocaína. No se habla, yo creo que suficiente claridad, pero ¿cuántas muertes de mujeres, cuántos accidentes de tráfico está implicada la adicción? Y a veces no es solo tu muerte, sino la muerte que provocas en los demás. Pautas de sanidad. ¿Puedo seguir? Vaya, ¿se entiende más o menos lo del cerebro, el córtex? Sí. Gracias por la pregunta. El futuro es la ruina en tu matrimonio. Hablo del adicto porque pocas mujeres son adictas
a la pornografía. He trabajado con mujeres que son adictas a la novela erótica, pero pocas a la pornografía. El futuro es que la mujer se da cuenta que su vida sexual es extraña, es mecánica, carece de sentimientos. Y es verdad que no se arruina económicamente, a no ser que esté en OnlyFans. Pero siempre provoca la ruina en su matrimonio. Por cierto, gracias por la pregunta. Aprovecho para daros otra historia real. Yo lo de OnlyFans me parecía la prostitución encubierta. Pero el día que lo vi con más claridad fue cuando una paciente me dijo que ella era no usuaria, sino protagonista de OnlyFans. Era una mujer de un país latino que había venido a vivir a España y ella, no sé cómo se dice, bueno, trabajaba para OnlyFans en la plataforma porque toda la familia vivía en una habitación. Matrimonio y los 2 hijitos. Y cuando ella pues hacía su trabajo, la familia tenía que salir al parque. Es decir, el usuario de OnlyFans solo veía, era una mujer muy atractiva físicamente, joven, solo veía el objeto sexual. Pero detrás, fijaos a qué drama estaba cooperando. El caso acabó fatal porque a un usuario le dijo que saliera de la mierda de matrimonio que tenía y se fue con el usuario. Siempre hay un drama. Es cierto que a veces no acabará de forma tan trágica, pero toda adicción se paga. Porque no quiero espiritualizar, pero es una conducta diabólica. Es una conducta que divide siempre y a veces va a dividir el matrimonio. O va a dividir nuestra vida. Es decir, cuando alguien te confiesa, y espero no escandalizar a nadie, que ha estado en el ministerio pastoral y ha estado viviendo en una adicción durante años, te dice que cuando se ha liberado, su ministerio ha sido otro. Es decir, allí había un obstáculo a un crecimiento, incluso personal. O sea que gracias por la pregunta. ¿Qué más? ¿Los cerebritos? ¿Entendido? Es que es muy importante y a veces se habla poco, de estos recompensadores y sobre todo se habla poco de que hay 2 respuestas básicas en la vida, 2 tipos de respuestas, la reflexión o la reacción. Es un tema que en terapia familiar hemos trabajado mucho. La reflexión la hacemos con nuestro córtex, valorando qué consecuencias tiene, y la reacción la hacemos con nuestras emociones. Y no valoramos las consecuencias ni el coste a pagar. Lo quiero y lo quiero ya. Sí, gracias por la pregunta. No quiero ser determinista. Y de hecho un trabajo que hacemos en terapia familiar es hacerle entender a la persona que el pasado no se puede cambiar, pero sí que es necesario interpretarlo. Es decir, yo no tengo ningún problema en deciros que vengo de una herencia alcohólica, en mi familia de origen, por parte de uno de mis progenitores. Entonces, ¿qué he hecho yo con esta herencia o he intentado hacer? Ser consciente del riesgo. Y hacer todo un trabajo de qué pasaba en las cenas, en las comidas de Navidad. ¿Qué pasaba en los aniversarios? ¿Qué pasaba después de que había consumo de alcohol? Pues riñas, malos entendidos, temporadas sin hablarse, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué heredamos? Heredamos una predisposición. Pero yo creo, sinceramente, que le podemos dar la vuelta. No quiero que penséis que porque hay cierto pasado adictivo, estamos condenados a repetirlo. Pero hay una predisposición. Y el ser conscientes de esta predisposición nos deja tomar medidas. Y probablemente sería en la constitución de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro. Sí, es lo que yo antes sugería al revés. Es decir, las personas que tienen déficit de atención son más propensos a la adicción, porque son más impulsivos. Hay relación estadística, no sé decirte el grado, pero sí que hay muchos estudios que dicen que las personas que nacen
Sabéis que hay un trastorno que se llama déficit de atención con hiperactividad o sin. Al mismo tiempo, yo diría que es un pez que se muerde la cola. Es decir, las personas adictas pues suelen tener hijos con déficit de atención. Es un pez, pero sí que está relacionado. Por eso, si te anticipas, pero muy bien, anticipado, bienvenido. Parte de la adicción, parte de la terapia en adicción, y subrayarlo, consiste en enseñar a las personas a no ser impulsivas. Lo cual es muy cristiano, si me lo permitís. Consiste en que las personas sepan que cualquier acción tiene consecuencias, que se ha de meditar. De hecho, si no hay este proceso, la recaída es muy fácil. Ahora lo vamos a ver un poco, pero gracias por la pregunta. ¿Seguimos? Muy bien. Pautas de sanidad. Pautas de sanidad. Con esto acabaremos el primer bloque en 10 minutitos, más o menos. La buena noticia, la excelente noticia, es que la adicción es una enfermedad agradecida. Ay, ¿cómo? Pues sí. Quiere decir que la persona que la supera queda mejor de cuando entró en la enfermedad. Es decir, la persona es libre, la persona es responsable, la persona toma decisiones. Aquí en España estamos empezando poco a poco a andar. Pero no sé si os acordáis, y no es en clave política, que hubo un presidente en Estados Unidos, George Bush, hijo, que decía: yo soy alcohólico en rehabilitación. No sé si os acordáis. No sé si Clinton reconoció que era adicto al sexo, pero George Bush sí que reconoció que era adicto en rehabilitación. ¿Y aquí en España qué diríamos de un adicto en rehabilitación? Uy, peligro, esconde el alcohol. Y en Estados Unidos, o en la conducta anglosajona, esto es un plus. Porque quiere decir que esta persona ha luchado por su adicción. ¿Ves la diferencia? Es una enfermedad agradecida, y es cierto. El adicto que se ha recuperado es una persona mucho más fuerte, más sensata, más reflexiva, y que puede ser de bendición a otras personas. Esto yo creo que lo sabemos mucho en nuestras iglesias, tanto en adicción como en cuanto a rehabilitación del pecado. Ser conscientes de nuestras adicciones físicas, psicológicas o morales nos hace más fuertes y de más bendición a otros. Vivir en la negación o esconderlo nos hace más vulnerables. Por lo tanto, es una enfermedad agradecida, y otra buena noticia es que es una enfermedad tratable. Tratable. Solo depende de la persona, de que quiera salir. Hay enfermedades que el médico va a decidir qué va a pasar con nuestro cuerpo. Y bueno, y vamos a confiar. Pero esta depende de la persona. Si quieres salir, hay futuro. Esta es la gran noticia. La persona, para salir de la adicción, debe alejarse del objeto o conducta de consumo, y así va a recuperar su vida. No hay otra manera. Y probablemente, quizás los hermanos de Remar, del Reto, quizás hace años no tenían tanto conocimiento científico, pero ahora se les tiene que dar la razón. Desde el ámbito médico, psicológico, se ha de apartar a la persona del consumo. Y muchas veces la persona necesitará un ingreso, porque será la única forma de poder renunciar al consumo. Habrán dos fases muy importantes en la rehabilitación. Esto es, si me permitís, como el matrimonio. Una cosa es la boda y la otra cosa, ¿qué es? La convivencia. El día de la boda todo va miel sobre hojuelas, ¿no? Pero ahora ponte a convivir. Esto es lo difícil, ¿vale? Se ha acabado la fiesta, se ha acabado el vestido, y ahora hay que decidir dónde dejas la ropa sucia, y, en fin, quién limpia y quién cocina. Pues la adicción es lo mismo. Una cosa es la desintoxicación. Esto es lo más parecido a la boda. Quiero vivir sin el tóxico. Y hay una conducta expresada públicamente delante de los familiares, delante de la iglesia, si hace falta, del pastor. Y la segunda es la deshabituación. ¿Vale? Cuando un adicto dice: mira, Josep, he decidido dejar mi adicción. Muy bien, no te creo. Hombre, no, ahora me vas a demostrar. Porque hay que ser duros con el adicto. Hechos. Porque bla, bla, bla
Es muy fácil, además son expertos en manipular, ¿eh? Son expertos. Pero siempre se han dejado una botella escondida de no sé qué año, algo que apareció en el ordenador pero no lo borré, ¿eh? Unas moneditas que tenía por ahí, siempre se dejan cosas, ¿eh? Y vuelven a recaer. Por lo tanto, desintoxicación, deshabituación. La desintoxicación suele ser 2 o 3 meses. Es decir, en ese sentido el cerebro es muy agradecido, ¿eh? No he hablado de una adicción muy popular en España, que tiene la bendición de buena parte de la clase médica y que se consume en las farmacias. Las benzodiazepinas. Benzodiazepinas, ¿eh? Cuando estéis en un retiro de iglesia o de mujeres, preguntarles cuántas llevan Orfidal, ¿eh? Y hay toda una gama de benzodiazepinas, más conocido es el Orfidal para dormir. El más peligroso es el Trankimazin o alprazolam, ¿eh? Que este se dispensa con una... Se ha dispensado, hay que ser honesto. Los médicos cada vez son más conscientes. Pero aquí tenemos enganchada media España, ¿eh? Y yo tengo pacientes que me vienen a ver y vienen con el Trankimazin en el bolsillo, por si acaso, ¿eh? Por si acaso les da la ansiedad. Bueno, actúa como cualquier otra droga. Y es, creerme, la desintoxicación más difícil que hay. También es cierto que es la que menos recaídas tiene, porque el enfermo lo ha pasado tan mal desintoxicándose que no tiene ganas de volver, ¿eh? Entonces, al cabo de 2 o 3 meses, la persona se desintoxica. Por lo tanto, ha ido a un lugar que le puedan ayudar. No sé si le llamáis en Madrid CAS, centros de adicción y algo más. Bueno, la Seguridad Social tiene lugares que te ayudan, ¿eh? Tienes que llevar allí tu orina o las analíticas, ¿eh? En el caso del alcohol, hay un fármaco que es el antabús, que funciona muy bien, es un inhibidor de consumo de alcohol y parece ser que puede influir también positivamente en el consumo de cocaína y la persona sufre mucho la desintoxicación porque hay el síndrome de abstinencia, ¿eh? Hay personas que prefieren pasarla en un centro, pero claro, un centro es muy caro, ¿eh? Tenéis centros excelentes en Madrid y en Barcelona y solo deciros que vale unos 8.000 o 10.000 euros al mes. Entonces, casi imposible mandar a algunos de nuestros pacientes o feligreses, ¿eh? Proyecto Hombre trabaja muy bien en España y luego hay multitud de grupos, ¿eh? Algunos evangélicos y otros no. La persona pasa a desintoxicación. Para que llegue a esta decisión, a veces se ha de usar lo que llamamos el embudo, decirle a la persona que no vamos a seguir consintiendo su conducta tóxica en nuestra casa o en nuestra familia. Esto a los padres les cuesta mucho entenderlo. Ya, como pastores o pastores lo vais a ver. Pero Josep, ¿qué tengo que decirle a mi hijo o a mi hija? Pues que en casa no entra. Yo esta idea la pillé de un libro muy antiguo, que es excelente, que está descatalogado, a lo mejor lo tenéis en la biblioteca, Padres que sufren, de John White, que era un psiquiatra creyente, John White. Y este hombre decía, amor duro, esto aquí no. Y entonces esta ley de embudo permite a la persona a veces tocar fondo y reaccionar. No te voy a hacer más préstamos. ¿Es el último? No, se ha acabado. Voy a tener que robar tú mismo, ¿eh? Es entonces cuando la persona toca fondo. Y entonces, una vez se ha desintoxicado, pues empieza a haber la deshabituación. La deshabituación no se puede hacer por uno mismo, ¿eh? Cuesta mucho. Y lo que más vemos que está ayudando a salir de la persona son los grupos de terapia. Grupos de personas que han estado luchando con adicciones ellos mismos. En estos momentos allá en España, bueno, se conoce desde hace mucho, Alcohólicos Anónimos, ¿eh? Hay Sexólicos Anónimos, Ludópatas Anónimos y supongo que dentro de poco habrá consumidores de móvil anónimos y todo eso, ¿eh? ¿Qué es lo que los grupos estos permiten? Primero, que la persona no es juzgada. Muy importante, ¿eh? Porque muchas veces cuando la persona es creyente y viene, no, vengo porque soy un vicioso, ¿eh? Soy un pecador, si son latinos, dicen, tengo lujuria, ¿eh? Tengo lujuria. Bueno, seguro que hay como veremos, una parte espiritual, pero hay una parte que es médica, ¿eh? O psicológica.
Entonces el grupo permite que la persona verbalice, no es juzgado y ve que otros han salido y lo que les ha ayudado, a través de la experiencia de otras personas. Yo, de hecho, una de las cosas que quiero hacer, si Dios me da energía, es nuestra iglesia crear grupos terapéuticos. Hay grupos terapéuticos y grupos de autoayuda. Vuelvo a decir, Dios utiliza todo, todo que sea por sanidad. Pasa que, por ejemplo, en grupos como, si no me equivoco, como Alcohólicos Anónimos o Sexólicos Anónimos, no siempre se dispone de terapeutas. Y entonces, digamos que no hay un rigor terapéutico tan grande, pero ayuda mucho. Ha sacado millones de personas. La persona verbaliza ante personas de confianza el tiempo que lleva enganchado y sabéis que se presenta y dice, pues soy Josep y soy adicto al alcohol, al sexo, al juego, lo que sea. Y a partir de ahí entiende lo que debe evitar. Os pongo un ejemplo práctico. Una paciente que está intentando dejar el alcohol, se le permite el consumo de tabaco, la mayoría de las veces se permite el consumo de tabaco, no me preguntéis, parece ser que no influye en el sistema nervioso tanto, pero algunos terapeutas lo incluyen. Bueno, este paciente se le da una prohibición. No puedes entrar en ningún bar. Prohibido. Pero como fuma tabaco y es domingo, se le ha acabado el tabaco y el estanco está cerrado. Y entra en el bar. Entra en el bar, no mira las máquinas, no mira el alcohol, pide un paquete de tabaco y sale del bar. ¿Y qué mensaje creéis que se envía a su cerebro? He entrado en un bar y no ha pasado nada. Falsa confianza. El próximo día entra en el bar, consume y recae. Entonces, el adicto tiene que aprender lo que son señales a evitarlas. Hay una película muy cruda, pero de las pocas que se han hecho sobre adicción sexual, se llama Amor sin frenos. Es antigua. Y es una película que habla de un grupo de terapia de sexólicos anónimos, donde las personas dan su testimonio. Y hay uno que lleva años sin consumir sexo, y está casado y tal. De hecho, es uno de los responsables del grupo. Y él tiene un protocolo. Y el protocolo que él tiene es que, por su profesión, tiene que viajar, llega al hotel y en la recepción pide que le retiren el wifi y que no le permitan encender el televisor. Esto lo hace y lo mantiene a salvo. Pero hay un día que llega, creo que se ha enfadado con la mujer, no le han salido los negocios. Es decir, llega con un nivel de estrés y además lleva tantos años que dice, no pasa nada para encender un rato el televisor. Enciende el televisor, en el televisor altas horas de la noche, sale el teléfono, cómo conseguir una prostituta, llama a la prostituta y acaba en la cárcel porque le acaba haciendo daño a la prostituta y recae. Entonces, la falsa seguridad es algo que tenemos que enseñar a las personas. Somos vulnerables y cuando hayan estímulos pues, que pueden desencadenar otra vez la adicción, algo tan sencillo como llama a tu tutor, a tu padrino, a tu pastor. Grupo de terapia, personas con quien trabajar, persona de confianza, con quien poder llamar y decir, estoy mal. Solo haciendo eso se apaga el incendio. Pero saber que las recaídas, y con esto acabamos, las recaídas son como semillas enterradas en el suelo. Parece que no estén, pero cuando llueve, germinan. Las personas que han consumido cocaína o que han consumido sexo, sueñan que están consumiendo cocaína y sienten el dolor y se despiertan sobresaltados o sueñan que están teniendo relaciones sexuales de consumo. Y no pasa nada, se van a trabajar y van a hacer su vida. No, tienen que llamar para deshacer eso. ¿Entendéis cómo funciona? Digo porque nosotros como evangélicos muchas veces estamos muy acostumbrados a la sanidad instantánea. Y seguramente que existe. Bueno, seguramente no, existe. Dios me ha salvado, me ha liberado.
¿eh? Pero la mayoría de las veces, las enfermedades se acaban de sanar a través de un proceso. Y en este proceso de sanidad, no tiene contraindicación, el Espíritu Santo nos ayuda a edificar nuestra vida. O sea, ¿cuál es el propósito de la persona en adicción? No solo que deje la adicción, que sea una persona que Dios ha querido que sea, que recupere su libertad, su dignidad y pueda ser de bendición a otros. Para mí este es el objetivo pastoral. Vamos aquí y continuamos después. Tengo una pregunta para ahora. Se ha acabado ya. Adelante, por favor. Sí. Siempre sí. Hemos hablado de la adicción más bendecida que hay en nuestra sociedad, que es la adicción al trabajo. Esta es la adicción más. No hago vacaciones. Caramba, qué entregado, qué suicida eres. Puede suceder lo mismo. Es decir, exactamente lo mismo. Nuestro cerebro se gratifica en el hacer más que en el ser. No puedo, no digo aquí, porque hay amigos a los cuales honro, no puedo jubilarme. ¿Cómo que no puedes jubilarte? ¿Dónde está tu fe? Podemos llegar a una relación emocional, en el sistema límbico, con el trabajo. O una relación existencial. Es decir, cuando trabajo, no pienso. Huyo de mi ansiedad. Antes os decía la pregunta, igual no había llegado, ¿por qué hago lo que hago? Es más, como pastores y pastoras, ¿qué modelo estoy comunicando? ¿Soy un hombre, una mujer tan ocupado para el Señor que no tengo tiempo para nada? ¿O soy una persona que hago aquello que creo que debo hacer? Y el modelo que transmito es de serenidad, de calma. Trabajo ministerial, pero también los millennials, que sois la mayoría aquí, tenéis un problema con el trabajo muy serio. Y vais a ministrar a muchos millennials. Emprendedores, inteligentes, entregados totalmente al trabajo. Acabo con una anécdota muy buena, un ejercicio. No es mío, pero es un terapeuta, pero me encanta hacerlo. Cuando hablo con millennials o con personas muy ocupadas. Les digo que cojan una botellita de agua de este tamaño, que son 250 o 300 centilitros, y pongan 5 vasos, porque esta es su vida, y que los vayan llenando. Y ponen el primer vaso. Digo, ¿cuál es el primer vaso? Hombre, Josep, el ministerio. Y lo llenan del todo, del todo, no vacaciones, no día de descanso, tal. El segundo vaso, la familia. Y cuando llegan al tercero o cuarto, ya no tienen agua. Digo, esto es vuestra vida. Pero gracias por la pregunta. Tanto secularmente como ministerialmente puede existir la adicción al trabajo, claro. Es más, vivimos en este ambiente. ¿Qué es un día aprovechado? ¿Hablar con una pobre samaritana que va a buscar agua en Sicar? ¿O hablar a una multitud? Que además se va a retransmitir en las redes. Millones me van a ver. ¿Qué es un día aprovechado? Bueno, ahí tenéis el Evangelio. ¿Descansamos un poquillo? Vamos ya.